Hermanos, de manera oficial, de acuerdo a la tradición, ponga cuidado en eso, de acuerdo a la tradición, de manera oficial el día de hoy inicia la Semana Santa, insisto, de acuerdo a la tradición. Hoy se conoce como el Domingo de Ramos o como el Domingo de Palmas, y a partir de hoy se cree, o por lo menos eso es lo que se celebra, que Jesucristo pasaría sus últimos días de vida terrenal en Jerusalén, en donde Él viviría y experimentaría muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas maravillosas, daría sus últimas enseñanzas y culminaría esa semana efectuando el sacrificio supremo en su propio cuerpo y en su propia vida, muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Independientemente de si las fechas están bien o no, independientemente de si algunos lo ven bien o no, hermanos, el hecho que se celebra o el propósito o lo que se celebra es suficientemente bueno y poderoso para siempre recordarlo y para siempre celebrarlo, hablar de ello y aprender de ello y glorificar al Señor por ello. Usted allá afuera encontrará miles de argumentos, que si las fechas, que si la luna, que si era o no era. Independientemente de todos esos detalles, el punto es la celebración. ¿Qué celebramos en estos días? Recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Recordamos la pasión del Señor Jesucristo, que para nosotros como discípulos de Él, como cristianos, cambió nuestras vidas, ¿o no? Cambió nuestras vidas para siempre. Entonces, haya sido en abril, en mayo, en octubre, en junio, en diciembre, lo importante es que sucedió. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sucedió, pasó. El verbo de vida se hizo carne y vino a esta tierra y efectuó el sacrificio de nuestros pecados, y por eso lo celebramos y por eso lo recordamos. Así que en este día, mis hermanos, vamos a hablar, o voy a hablar un poquito acerca de esto. Este año hemos hecho las cosas un poquito diferentes. Todos ustedes que son de casa saben que acostumbramos reunirnos, si no todos los días, pero sí algunos días, para estudiar, conmemorar y celebrar la Semana Santa, el sacrificio del Señor. Este año hemos decidido dar un descanso, pero el día de hoy estaré hablando de esto, y si el Señor lo permite, el próximo fin de semana también estaré compartiendo un poquito acerca de estas cosas. Así que voy a hablar de lo que se cree, de acuerdo a los teólogos y los que son conocedores de la palabra de Dios. Voy a hablar de lo que se cree fueron los dos primeros sucesos que, válgame la redundancia, sucedieron cuando el Señor llegó a Jerusalén en esos últimos días. Algunos dicen, es que no fue una semana, fueron días. Bueno, en esos últimos días voy a hablar de los dos primeros sucesos que acontecieron cuando el Señor llegó: la entrada triunfal y la purificación del templo. El hermano Arnulfo compartía con nosotros anoche un poquito acerca de la entrada triunfal, y yo voy a compartir también desde una óptica distinta, y nos complementaremos mutuamente para enriquecer aún más nuestro conocimiento de este suceso. Así que le voy a dar lectura, mis hermanos, al libro de Lucas 19 y el versículo 11. Solo el versículo 11 dice de la siguiente manera. Este versículo me servirá de contexto para lo que hablaremos. Oyendo estas cosas, dígame o pregúnteme, ¿qué cosas? Una vez más, oyendo estas cosas. Ahora pregunte usted, ¿qué cosas? Prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. La parábola que el Señor habla en los versículos siguientes fue motivada. Diga conmigo, fue motivada. La parábola fue motivada porque el Señor
sabía que ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios y porque ya estaba muy cerca de Jerusalén. Esas dos fueron las cosas que impulsaron, que motivaron a Jesús para dar la parábola. Número uno, que ya estaba muy cerca de Jerusalén, iban de camino, iban caminando, iban subiendo hacia Jerusalén. Y número dos, porque todos los que estaban con él, toda esa multitud que caminaba con él, pensaban que de manera inmediata el reino de Dios habría de manifestarse. Teniendo eso en cuenta, teniendo eso en nuestros corazones como contexto, ahora leo el mismo capítulo, pero a partir del verso 28 en adelante. Después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella, hallarán atado un borriquillo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan?, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el borriquillo? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra. Escuche la razón: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Inclinamos nuestros rostros así como estamos y oramos. Señor, te presentamos este tiempo. Maravilloso Espíritu de Dios, todos nosotros nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, que nos hables, que con tu palabra bendita nos edifiques, Señor. Espíritu Santo, estamos delante de ti. Háblanos, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Muy bien. Bueno, la Biblia dice, hermanos, que el Señor, el relato que acabamos de leer, Lucas nos narra inclusive desde antes que Él llegue a Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando estaban cerca de Betfagé y de Betania, iban subiendo hacia Jerusalén. ¿Por qué subiendo? Porque Jerusalén, como le he dicho en ocasiones anteriores, Jerusalén ha sido erigida, ha sido edificada sobre la cumbre de un monte. Jerusalén está en la cumbre de un monte, y en ocasiones anteriores hemos hablado ya acerca de la importancia o el significado espiritual que tienen los montes, que tienen las alturas en el mundo espiritual. La Jerusalén verdadera, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios,
está erigida también en un monte. Por eso se habla del monte de Dios, porque esta Jerusalén de la tierra es una figura perfecta, por cierto, pero es una figura y es una sombra de la verdadera. De acuerdo a los conocedores, ellos dicen que Betfagé y Betania eran como dos pequeñas aldeas que estaban casi paralelas. El camino hacia Jerusalén estaba en medio y Betfagé y Betania estaban una de un lado y otra del otro lado. Algunos conocedores dicen que estaban casi paralelas, aunque Betania estaba un poquitito más cerca, pero estaban casi de manera paralela, y en medio estaba el camino por donde llegabas al Monte de los Olivos, cruzabas el Monte de los Olivos y por fin, llegando a la cumbre, te encontrabas con Jerusalén. Por eso se dice siempre que en la Biblia se habla de Jerusalén, subían a Jerusalén porque estaba erigida en un monte. Bueno, nuestra historia, hermanos, nos trae a Jesucristo definido y decidido, porque Él sabe que va a experimentar sus últimos días y viene a cumplir su propósito. Viene a morir por cada uno de nosotros. Viene a dar su vida para darnos redención a cada uno de nosotros. El punto es que esta multitud que viene con Él, que no son extraños, porque en uno de los versículos aquí encontraríamos que dice que eran sus discípulos, sus seguidores. Ellos creían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Se manifestaría en esos momentos, en esos días. De hecho, la futura aclamación que darían en algunos minutos sería basada precisamente en esa creencia, que Él iba a entronarse de manera literal, de manera física, en el trono de Jerusalén, y por eso habrían de aclamarlo como lo aclamaron. Y por eso les dio la parábola. ¿Qué parábola? Hace ratito yo le hacía repetir. Por eso Jesucristo les habló esta parábola. ¿Qué parábola? La parábola del hombre que se fue lejos para recibir un reino y luego volver. Aunque se trataba de sus discípulos, y cuando hablo de sus discípulos, entienda usted que hablo del séquito, no hablo de los 12 nada más, porque está comprobado que el séquito de seguidores de Jesús era amplio, y no solo contaba con hombres, contaba con mujeres, de las cuales, por cierto, dice Lucas 8, que le servían de sus bienes. Todo ese séquito de seguidores que estaba ahí, y había una gran multitud esperándolo en Jerusalén, porque el milagro de Lázaro había sido muy reciente, acababa de pasar. De acuerdo a los conocedores, el hecho, la resurrección de Lázaro que Jesucristo había hecho, había sido muy reciente, y esto había alborotado toda la ciudad, y esto hacía que una multitud gigante lo estuviera esperando, aparte de los discípulos que ya venían con Él. Pero en todo momento Él viene enseñándoles, por lo menos primero con parábolas, pero viene enseñándoles lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Mientras iban de camino, les habla de la parábola diciendo: un señor, un hombre rico, se fue muy lejos para recibir un reino y volver. Pero antes de irse, les dio dinero a sus siervos y les dijo: vayan, negocien con lo que tienen, y un día regresaré yo a ajustar cuentas. Pero les hablaba de un hombre que se fue lejos para recibir un reino y volver. Todo discípulo hermano, por alguna razón, Dios tiene la costumbre de no hablar literal, textual y claramente muchas cosas. Las cosas de Dios son tan valiosas que Dios pide que tú pongas un poquito de tu mente, que Dios pide que tú pongas un poquito de tu inteligencia, que no sea solo papita que te den para tragar, sino que uses tú de tu intelecto, de tu corazón para descubrir. ¿Sabe que la Biblia habla
la Biblia le llama nobleza al hombre, nobleza de realeza, en el término de realeza. Habla de nobleza al hombre que tiene la costumbre de escudriñar las escrituras. Eso está escrito ahí en el Nuevo Testamento. Porque Él les hablaba por parábolas y en todo lo que hacía les gritaba lo que estaba haciendo. Cuando están llegando cerca de estas aldeas o pobladitos, Betfagé y Betania, le dice a sus discípulos, y como maravillosamente nos enseñaba el hermano Arnulfo ayer, porque el Señor necesita discípulos. Aunque Él es el Señor, pero necesita de nosotros, necesita servidores. Le dice a sus discípulos, vayan a aquella aldea y encontrarán un pollino, dice algunas Biblias, otras dicen un asna, esta versión dice un borriquillo. Mire que esa palabra yo no la había escuchado. Pero encontrarán un borriquillo atado y dice en el cual nunca ha montado hombre jamás. Literalmente versículo 30. Hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Repita conmigo, ningún hombre ha montado jamás. Jesucristo estaba mandando a buscar un animal, un asna, un burrito en el cual ningún hombre ha montado jamás. Ningún hombre ha montado jamás. Quiero hablarle con esto acerca del poder de la consagración. El poder de la consagración. Repita conmigo, el poder de la consagración. No tenía que ser un caballo, no tenía que ser un noble corcel, no tenía que ser un león sobre el cual él se montara. Podía ser un asno. Seguramente hay animales más fuertes. Seguramente hay animales que representan mayor gallardía, mayor fuerza, mayor valentía, como los que he mencionado, un corcel, un caballo maravilloso, un león, que él se montara sobre un león. No tenía que ser un gran animal, podía ser un asno, podía ser un animal tan pequeño, tan insignificante como un burrito, pero la condición es que fuera solamente para él. Un burro, pero en el cual ningún hombre había montado jamás. No importa qué cosa seas tú. No importa si en este mundo no eres grande, no importa si no eres un gran intelectual, no importa si no eres un poderoso, si no eres un sabio de esta tierra, no importa si no eres virtuoso en cuanto a dones, a talentos, a capacidades que la vida te haya premiado o no, no importa que seas humilde, no importa que seas pobre, no importa que no tengas estudio, siempre y cuando tú estés consagrado, diga consagrado, consagrado para Jesús. El poder de la consagración. Era un burro, pero nadie lo había montado. Había sido guardado, había sido consagrado única y específicamente para Jesús. Y tal vez no fue guardado con intención por parte de los dueños reales, físicos, de los dueños que vivían en esta aldea. Tal vez ni siquiera los dueños tenían esa intención, pero el Dios del cielo se había guardado a este burrito para que fuera solamente para Jesús. Esa es la razón, hermano, por la cual el Señor no se glorifica en muchos de nosotros. La razón por la cual Dios no cumple su obra a plenitud con muchos de nosotros es porque muchos de nosotros no le pertenecemos solamente a Cristo. ¿Usted sabe cuál es el pecado del hombre de doble ánimo? ¿Usted sabe cuál es la falla de ese hombre?
Dice la Biblia en un verso: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestras intenciones, purificad vuestro corazón. Cuando una persona tiene diferentes propósitos en la vida, cuando una persona tiene diferentes intenciones en la vida, es una persona que lo hace ser de doble ánimo. Usted nunca ha conocido gente que dice: ahora voy a seguir al Señor con todo, pastor, voy con todo, pastor, voy con todo por Cristo. Y meses después, semanas después, eso se acabó. Una mujer que viene y dice: pastor, ahora sí voy a hacer esto, con todo. Ese tipo de gente son gente cuyo corazón es de doble ánimo. ¿Y sabe qué provoca el doble ánimo, hermano? Como le dije, lo provocan propósitos, objetivos diferentes. No está mal tener objetivos. No está mal que tú quieras ser una cirujana. No está mal que tú quieras ser un arquitecto. No está mal que tú quieras ser un hombre de negocios. Lo que tú tienes que saber es que tú tienes que ser un doctor, un cirujano, un hombre de negocios, un arquitecto para dar gloria al Señor. A través de tu carrera tú vas a glorificar a Cristo. A través de tu trabajo tú vas a hacer brillar la luz de Cristo. Vas a ser un deportista, no por el hecho de ser deportista, sino por el hecho que el Dios del cielo te va a tomar para brillar a través de ti en lo que tú haces. Pero si tu propósito en sí es la carrera, es el dinero, es la ambición de este mundo, hay gente que tiene dividido su corazón. Sí, yo soy de Cristo, pero quiero ser esto otro también. Sí, yo soy de Cristo, pero quiero ser esto otro también. Este animalito era el animal, tal vez uno de los animales más viles. Era un animal de carga. Era un animal que se usaba para trabajar. Pero a pesar de su naturaleza, este era un animalito 100% consagrado para Cristo. Tal vez yo seré un asnito, tal vez yo seré un borriquillo, y se lo digo con respeto. Tal vez usted también será un borriquillo, pero lo importante es que seamos consagrados solo para Él, hermano. Lo importante es que ningún hombre haya montado sobre ese asno, sino que aunque sea vil, sea solo para Cristo. ¿Dice usted amén a eso? El poder de la consagración. El poder de la consagración. Esto también me dice que no se trata de lo que yo puedo hacer. Es la potencia de Él en mí. No es ese asnillo, ese borriquillo, no tiene tanta potencia, no tiene tanta virtud, no tiene tanta fuerza, pero es lo que el que se monta sobre ti puede hacer contigo. Hermano, puede que tú no tengas, y de hecho los héroes de la fe, los generales de Dios a lo largo de la historia, en su mayoría han sido gente humilde, han sido gente sin letras, sin escuelas, porque no son tus capacidades, es lo que Dios hace contigo. Ninguno se me sienta mal, hermano, pero ojalá que usted pueda hacer o pueda decir conmigo: aunque soy un burrito, Dios puede hacer grandes cosas conmigo. Aunque yo soy un asno, un borriquillo, Dios puede hacer cosas maravillosas conmigo. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Jesucristo no utiliza grandes corceles. Jesucristo no utiliza grandes caballos. Jesucristo no utiliza grandes leones si no están consagrados a Él. Por supuesto que Él puede usar corceles. Por supuesto que Él puede usar leones. Por supuesto que Él puede usar animales potentes, siempre y cuando estén dedicados a Él. Pero Jesucristo utiliza lo vil,
lo menospreciado, siempre y cuando eso vil y eso menospreciado esté dedicado a Cristo. El Señor tomó pescadores para hacerlos sus discípulos. El Señor tomó campesinos como David, pastores de ovejas, para hacerlos sus discípulos. El Señor tomó prostitutas para hacerlas sus discípulos. El Señor tomó ladrones. El Señor tomó publicanos. El Señor tomó pecadores y pecadoras y los transformó, porque aunque a ojos del mundo eran gente vil, eran gente menospreciada, cuando tú te consagras al Señor, el Señor hará maravillas en tu vida. La Biblia sigue diciendo en el verso 36: y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Toda la multitud de los discípulos. ¿Notó eso? Dice, ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ponga cuidado, hermano. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito, dicen algunas otras versiones, bendito el Hijo de David. O bendito el Rey, Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esta multitud, como le acabo de leer en los versículos anteriores, eran sus seguidores y creían que el Señor estaba subiendo a Jerusalén para tomar de manera literal, de manera física, el reino de Israel, despojar a los romanos y establecer el reino de Dios. Eso es lo que pensaban. Por eso el Señor les había hablado de esta parábola, de este hombre que habría de irse muy lejos por mucho tiempo para recibir un reino que no estaba aquí, que no estaba en la tierra, sino que se lo iban a dar allá. Su padre se lo iba a entregar y luego iba a regresar. Pero aunque no era el establecimiento del reino de Dios físicamente hablando, porque sí se estaba estableciendo el reino de Dios de una manera espiritual y de una manera real. Y como yo le he dicho muchas veces antes, espiritual no significa que no es real. Al contrario, es aún más real que lo físico. Pero sí se estaba estableciendo el reino de Dios, se estaban cumpliendo las profecías y por eso era necesario que todo lo que estaba escrito se cumpliese. Por eso los fariseos, al oír esa forma de alabar, le dicen al Señor: no escuchas lo que dicen tus discípulos, cállalos, no permitas que digan esas cosas. Y el Señor les dice: si ellos se callan, las piedras gritarían. Lo que estaba diciendo Jesús, aquí está aconteciendo algo profético. Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Es necesario que haya una aclamación. Si estos discípulos míos, si estos seguidores míos se callan, las piedras gritarían. ¿Por qué? Porque el Rey está llegando a su ciudad. Porque el Rey está llegando a Jerusalén a conquistarla y a establecer el reino de Dios. ¿A qué llegaba Jesús, hermano? A conquistar la ciudad y a establecer el reino de Dios. Diga eso conmigo, por favor. Jesús llegaba a conquistar la ciudad y a establecer el reino de Dios. Jesús llegaba a conquistar la ciudad y a establecer el reino de Dios. Hermanos, en la Biblia, sobre todo tratándose de Jesús, de su persona, su ministerio, su vida, muchas cosas tienen un cumplimiento doble. Sígame con esto, por favor.
todas las cosas se cumplieron en Jesús de cierta manera cuando Él vino con forma de siervo, cuando Él se hizo semejante a los hombres, cuando Él vino, hermano, en debilidad. Todas las cosas, todas las profecías se cumplieron en Jesús de cierta manera cuando Él estaba en esta tierra. Pero todas esas mismas profecías, o muchas de esas profecías, se cumplirán también en su segunda venida, cuando Él ya no venga en debilidad, sino cuando Él venga como Rey, cuando Él venga en gloria, cuando Él venga poderoso. La misma profecía, oiga bien, la misma profecía se cumplió de una manera en su humillación. Pero esa misma profecía se cumplirá también en su glorificación. Porque lo que Cristo dijo era real. Si esos discípulos se callaban, las piedras gritaban. Porque el Rey estaba llegando a Jerusalén. Pero también esa misma profecía de que Él sería aclamado se cumplirá, aún no se ha cumplido, se cumplirá en su segunda venida en gloria. Porque cuando Él recrimina a Jerusalén, les dice: por cuanto tú no conociste el día de tu visitación, yo les soy quitado y no me verás más. No me verás más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En la segunda venida, hermano, Israel y todos los que somos de Él vamos a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese pueblo va a clamar por Jesús, hermano. Pero se cumplió acá en la entrada triunfal. ¿Me sigue lo que le digo? Las profecías, tratándose del Señor, se cumplen de dos maneras diferentes. Por lo menos muchas de las cosas, o muchas de estas cosas. ¿Por qué le digo que se cumplen, hermano? Porque el Señor estaba haciendo lo que conocemos tradicionalmente, o lo que le hemos llamado tradicionalmente como la entrada triunfal a Jerusalén. Todos los teólogos están de acuerdo que Jesús entró a la ciudad a través de la puerta oriental. Por toda la descripción que le acabo de dar en Lucas, Betania, Betfagé, el monte de los olivos, la puerta. Déjeme contarle algo. En sus tiempos de gloria, en sus tiempos de apogeo, Jerusalén tenía 12 puertas alrededor. De hecho, es por eso que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12, hablando de la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial, que tiene 12 puertas. Y aquí en el 21:12 de Apocalipsis dice que en cada puerta un ángel. La verdadera Jerusalén, la del cielo, tiene 12 puertas, como la Jerusalén en sus momentos de gloria siempre ha tenido 12 puertas. Hoy en día, hablemos de la actualidad, hoy, guerras y conflictos en Medio Oriente, con los árabes, etc. Hoy en día no hay 12 puertas en Jerusalén. Hoy en día hay 8 puertas nada más, por todo lo que ha sucedido. Las puertas que existen actualmente y están numeradas, los hebreos las numeran. La número 1 es la puerta nueva. La número 2 es la puerta de Damasco. La número 3 es la puerta de Herodes. La número 4 es la puerta de los leones, donde solo los guerreros entraban después de una batalla. Le he dicho varias veces que un día voy a predicar de esto, ¿verdad? Cada puerta tenía una aplicación y un uso. La puerta de los leones, número 5, que es la puerta de la que vamos a hablar hoy, la puerta dorada o la puerta oriental.
Número 6, la puerta del estiércol. Número 7, la puerta de Sión. Y número 8, la puerta de Jaffa o de Haifa, como dicen los hebreos que se debe de decir. Cuando Jesucristo está haciendo esta entrada, sus discípulos ponían mantos para que ese burrito pisara. Ponían palmas para que ese borriquillo pasara. El Señor hace su entrada triunfal, hermanos, a través de la puerta dorada, a través de la puerta oriental. Déjeme hablarle un poquito acerca de esta puerta para que usted y yo comprendamos lo que significa espiritualmente hablando la entrada del Señor. Llamada como la puerta oriental, la puerta dorada, la hermosa, la puerta de la misericordia. Esta es la puerta a Jerusalén que queda del lado del Monte de los Olivos. Por esta ruta es inmediato y fácil llegar al monte del templo. Es la vía más cercana para llegar al templo. Hechos capítulo 3 versículo 2 le llama a esta puerta la puerta de la hermosa. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan iban de camino al templo y había un ¿qué era? ¿Paralítico o ciego? Un hombre, un cojo, estaba en la puerta llamada la hermosa, pero no habla de la puerta del templo. Lo que pasa es que la parte de atrás, si este cuadro era el templo, un ejemplo nada más, si este cuadro era el templo y la parte de acá era el frente donde estaba el atrio y todas las cosas, la parte trasera del templo, aquí, justo aquí pasaba la muralla. Justo aquí pasaba la muralla y aquí en la muralla estaba establecida la puerta oriental, la puerta dorada, la puerta de la misericordia, la puerta llamada en Hechos capítulo 3 versículo 2, la hermosa, en donde estaba este cojo sentado pidiendo limosna. Esa es la puerta a través de la cual Jesucristo atravesó. De acuerdo, hermano, a la tradición, se dice que el Mesías, cuando llegara a poseer a su pueblo, haría su entrada a través de esa puerta, la puerta dorada. Por esa razón, escuche bien este extracto de información que le traigo. La puerta oriental fue sellada en el año 1540-1541 por orden de Solimán el Magnífico, un sultán del Imperio Otomano. Se cree que la razón por la cual se cerró la puerta oriental fue para evitar que el Mesías judío entrara en Jerusalén. La tradición, ya le enseñé qué es eso. La tradición judía dice que el Mesías pasará por la puerta oriental cuando venga a gobernar a su pueblo. El musulmán Solimán intentaba frustrar los planes del Mesías con casi 5 metros de cemento de espesor. La puerta oriental ha permanecido sellada durante casi los últimos 500 años. Y al hacer esto, este sultán, este hombre, porque en estos tiempos el Imperio Otomano gobernaba este territorio y por consecuencia gobernaba Jerusalén, cuando oía de los rumores del Mesías, dice: entonces cierro esta puerta, porque si viene un Mesías, me va a arrebatar este reino. Y la mandó a cerrar. Y haciendo esto, cumplió una profecía de la palabra del Señor que está escrita en Ezequiel capítulo 44, versículo 1 y 2. Luego me hizo volver hacia la puerta exterior, la puerta del santuario, la que da al oriente, y estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, ojo con esto, esta puerta ha de permanecer cerrada
no será abierta, ni nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. En su temor y en su delirio, al cerrar esta puerta, este musulmán cumplió la profecía de Ezequiel. Porque cerró la puerta, porque ya el Mesías había pasado. El Señor Dios de Israel ya había atravesado por esa puerta. Por lo tanto, este hombre en su ignorancia cumple la voluntad de Dios y la puerta se cierra. La puerta se cierra. El Señor había llegado a su ciudad a conquistarla y a establecer el reino de Dios. El Señor había llegado, insisto, el Señor había llegado a su ciudad a conquistarla y a establecer el reino de Dios. ¿Por qué estas entradas, hermano? Estas entradas son referencia, esta forma de llegar a las ciudades, son referencia de cómo entraban los reyes conquistadores cuando habían subyugado un territorio. Cuando un rey venía con su ejército para pelear contra otra nación, contra otro reino, cuando ya los locales habían sido derrotados, cuando ya el pueblo local o el ejército local había sido derrotado, se hacía como una especie de ceremonia al final de la guerra. Se hacía como una especie de ceremonia en donde se vestía a ese rey con sus ropas reales, se le montaba en un gran corcel, en un caballo blanco, impetuoso, imponente, el caballo del rey. Se ponían sus chapas sobre el caballo, el rey se ponía la corona regia, sus vestimentas, y entonces hacía una entrada triunfal por la puerta de la ciudad, mientras todo el pueblo lo aclamaba, todo el pueblo le aplaudía, todo el pueblo le decía: salve, viva el nuevo rey. Eso era una manera de decir: este rey que entra ha conquistado esta ciudad, este rey que entra ha subyugado estos territorios, les presentamos a su nuevo rey. Esto se acostumbraba en las conquistas. Esto se acostumbraba en las guerras. Usted puede ver esto inclusive desde los tiempos de David. Hay pasajes en donde Joab, el general de David, iba a hacer guerras y mandaba llamar a David y le decía: apúrate, ven, tienes que hacer la entrada, porque si no van a llamar a la ciudad por mi nombre. Esto era una costumbre de la guerra, era una costumbre, era algo que se acostumbraba. Por eso Jesús, cuando hace esta entrada, se lo he repetido como 5 veces en esta prédica, Jesucristo venía a conquistar la ciudad y a establecer el reino de Dios, pero no venía a conquistarla por guerra. No venía a conquistarla por derramamiento de sangre. No venía Jesús a conquistar esta ciudad con violencia. Jesucristo venía a conquistar la ciudad con misericordia. Jesucristo venía a conquistar la ciudad con gracia. No entra en un corcel dorado maravilloso, sino entra en un burrito, señal de humildad. No viene a matar, no viene a destruir, al contrario, Él viene a sufrir. Él viene a padecer. Él viene a ser golpeado. Él no viene a derramar sangre, Él viene a derramar su sangre. Él no viene a quitar vidas, Él viene a dar su vida. Él viene a conquistar a su pueblo a través de una manera diferente. Jesús vino en el Domingo de Ramos, como le llama la tradición. Jesús vino a conquistar a su pueblo
a través de su propio sufrimiento. Pero le acabo de decir que todas las profecías de Jesús se cumplen en partida doble. ¿Recuerda? La de siervo, la de humilde, la de manso ya se cumplió. Entró por la puerta de la misericordia. Hermano, ya me estoy yendo al final, ya me emocioné, hermano, ya me estoy yendo al final del mensaje. Cuando Él entró por la puerta dorada, hermano. Entró por la puerta de la misericordia. Oiga, pero cuando Él venga en su segunda venida como Rey, glorioso, maravilloso, cuando Él venga con poder y gran gloria, hermano, no se va a abrir una puerta de Jerusalén, la terrenal, la física. Se van a abrir, escuche, para los que de ustedes son escépticos, se van a abrir los portales, como dice una versión, se van a abrir los portales que han estado allí eternamente, para que venga a través de esas puertas el Rey de la Gloria, con todos sus ejércitos, con todos sus seguidores, con todo su ejército, sus caballos vendrán, hermano, y ahora sí vienen con gloria. Ahora sí vienen con fuerza. Ahora sí vienen con espada. Ahora sí vienen con violencia. Ahora sí vienen por la fuerza a tomar la tierra de manos del anticristo y de manos del diablo, y a tomar venganza de todos sus seguidores. Oiga esto, hermano, qué maravilloso. Oiga, Salmo 24, 7 en adelante. Levántense, oh puertas, levanten su cabeza, levántense, oh portales eternos, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y poderoso. ¿Cómo le llama, hermano? El fuerte, ya no el borriquillo, ¿verdad? El Señor, el fuerte y poderoso, el Señor, el poderoso en batalla. Levántense, oh puertas, levanten su cabeza, levántense puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Amado, este mundo no lo recibió humilde. El Rey de los Reyes vino a esta tierra no como un rey pedante, soberbio, poderoso, asesino. Vino manso, vino humilde, sufrido. El siervo sufriente le llamaría a Isaías. Y los suyos no lo recibieron. Lo escupieron, lo maltrataron, lo rechazaron. Por cuanto rechazaron al humilde, aceptarán, quieran o no, aceptarán al poderoso, aceptarán al glorioso, aceptarán al majestuoso cuando el Señor venga y cuando el Señor regrese. Esos portales eternos siempre han estado ahí, hermano. Le voy a decir algo, hermano, no se lo voy a predicar hoy, pero le voy a decir algo. Descubrí que los querubines se acoplan. Ya lo encontré donde está. Descubrí que los querubines se acoplan para hacer naves más grandes. ¿No dice acaso que los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares de millar?
y vuelan a través del universo, hermano. ¿Se acuerda que ya le dije que el trono de Dios tiene ruedas y que se mueve? ¿Se acuerda que ya hemos hablado de todas esas cosas? Y cuando el Señor diga, vamos a la tierra, se van a abrir esos portales. Hoyos de gusano, agujeros de gusano, les dicen a ustedes en la escuela, ¿verdad? Portales tridimensionales en el universo. La Biblia necesitaba una frase que fuera entendible en todas las épocas y le llama puertas eternas. Portales eternos se abrirán para que entre el Rey de la Gloria, el Rey maravilloso. Aleluya. Cuando el Señor en su entrada humilde entra por la puerta de la misericordia, porque Él viene a dar, ¿qué cosa? Misericordia. Cuando el Señor entra por la puerta, hermano, y bueno, no estoy diciendo que sea así, solo estoy pensando en voz alta. Y si en la próxima entra por la puerta de los leones, hermano. Cuando el Señor viene, entra por la puerta de la misericordia, lo siguiente que está inmediatamente es el templo. Por eso dice la Biblia, Lucas 19, continúo leyendo, 45 en adelante. Cuando entró en el templo, acto seguido, cuando entró en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían diciéndoles, escrito está. ¿Qué cosa es lo que está escrito, hermano? Sé que usted lo sabe, ayúdeme. ¿Qué cosa es lo que está escrito? Mi casa es casa de oración. Pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y escribas del templo procuraban matarle, pero no hallaban manera de hacerlo porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. Aquí yo puedo hablar mucho de esto, pero voy a tratar de resumirlo. El Señor entra a purificar el templo. El por qué hemos hablado de eso en otras ocasiones y no voy a reparar en eso. Ya sé que lo sabe. Sé que usted sabe qué era lo que acontecía ahí, cuál era lo ilegal. Porque Jesucristo no condenó el comercio. Jesucristo condenó que lo hacían ilegalmente, eran ladrones. Les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ¿qué? Cueva de ladrones. No era el comercio, era que estaban robando con la Biblia. Con las leyes de Dios robaban. Pero bueno, no quiero meterme en eso. Y tengo muchos apuntes aquí, pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Él entra y dice, escrito está. Está escrito. Mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa está escrito, no es la conclusión ni siquiera de Jesús. No es la conclusión de un apóstol, no es la conclusión de David, no es la conclusión de Ronnie Chávez, no es la conclusión de nadie. Está escrito, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa debe ser conocida como una casa de oración. Hermanos, yo estoy en un tiempo de mi vida en donde estoy preguntándole al Señor si por la edad a la que he llegado me estoy convirtiendo en un odre viejo, o mi óptica de la Biblia necesita reafirmarse en ciertas cosas. Porque ¿qué pasaría si nosotros convertimos la casa del Señor como está escrito? En mayormente, es que cuando vean la casa, cuando vean todo lo que se hace, digan, esa es una casa de oración. Pero las casas de Dios hoy en día, ¿qué son primordialmente? No digo que sea malo lo que se hace. ¿Usted qué ve
Primordialmente, ¿usted qué ve? Son casas de adoración, son casas de predicación, son casas de medios audiovisuales, y mientras más haya, más alcance, más seducción tendrá esa casa con los de afuera. Y por eso estamos tratando de hacer lo que estamos tratando de hacer. Y no digo que sea malo, pero lo primordial que dijo Jesús, hermano. A ver, no hablemos de otros. Iglesia como Jesús. ¿Es iglesia como Jesús una casa de oración? Ya empezó, pastor. Es lo que le digo, hermano. Estoy orándole mucho al Señor, diciéndole: Señor, necesito unos 8 meses en agua. Me estoy volviendo grumpy. O estoy cayendo estoy viendo vanidades del mundo que no se alinean a tu palabra. Estoy en esa etapa, hermano. No hablemos de otros, porque se conoce iglesia como Jesús. Que hay principalmente en iglesia. Los cultos de oración son cultos de mujeres. Los miércoles de oración son solo cultos de mujeres. Parece reunión de mujeres. Hombre, ¿me escuchaste? Parece reunión de mujeres. Porque es conocida iglesia como Jesús. Ya cayó, pastor, otra vez. Eso es lo que necesitaba. Porque es conocida iglesia como Jesús. Podemos ser conocida como una iglesia de adoración, como una iglesia de palabra, como una iglesia de muchas cosas. Ojalá que seamos conocidos como una iglesia de evangelismo, que eso es otro trauma que yo tengo. Ojalá que seamos conocidos por muchas cosas, pero somos conocidos por ser una iglesia de oración. Amado, si los cultos del fin de semana, no del miércoles, si los cultos del fin de semana les cambiáramos la trayectoria, les cambiáramos el enfoque y fueran 60% de oración, ¿seguirían siendo emocionantes para usted? ¿Seguirían siendo satisfactorios para usted? ¿Seguiría siendo agradable venir para usted el sábado y el domingo si el 60% de nuestros cultos fuera orar? Pero el Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Estos días yo meditaba. Ni siquiera en mi corazón, ni siquiera en mis rodillas, sino en mi corazón le preguntaba al Señor: si volcáramos a iglesia como Jesús a la oración, ¿qué pasaría? Ayúdenme, hermano, ayúdenme. ¿Qué pasaría? Mire, hermano, le voy a decir algo. Por eso le decía yo hace rato lo del odre viejo, que estoy en ese... donde Dios, estoy preguntándole al Señor muchas cosas. Porque la gente seguiría con lo popular. No, allá el pastor David cambió, entonces vamos allá, mira, allá tienen música en la entrada, allá tienen pantalla, allá dan comidita, allá juegan, allá hacen esto. ¿Por qué? Porque todos nosotros buscamos lo agradable, lo cómodo. Todos nosotros buscamos lo que exacerba nuestras emociones, ¿o no? Así es. Así es. Así es. Así es. Querido hermano, y si el Señor bajara y dijera: iglesia como Jesús fuiste todo menos una casa de oración, ¿qué responderíamos, amado? ¿Qué responderíamos? Y el Señor llega
y purifica el templo. Volca las mesas, patea las jaulas, deja ir libres a los animales, agarra el látigo, comienza a hacer azote de cuerdas. Otros evangelios dice y no le permitía el paso a ninguno. Oh, como hubiera yo querido ver ese Jesús. Querían entrar, esas son mis palomas, y el Señor, ¡pah! No puedo moverme mucho, hermano, porque me duele esto, pero si no, ya sabe cómo estuviera yo brincando aquí. Esos son mis animales, esas son mis monedas, y el Señor, ¡pah! No les permitía, y se acercaban. ¿Pasa? ¿Usted se imagina ese Jesús? Porque yo tengo la concepción del que toca al leproso, yo tengo la concepción del que ama al perdido, yo tengo la concepción del maestro, pero yo quisiera imaginarme a ese que estaba en el celo de Jehová, a ese que decía, acércate y te vuelo la espalda de un latigazo. He hablado en otras ocasiones de disciplina y lo que he dicho antes, hermano, como pastor nos hemos topado con la piedra de que a la gente no le gusta la disciplina. No le gusta. Pero Jesús purificó su casa. Jesús purificó el templo. Y Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Amados, no quiero hablar más. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar. Alzaos, oh puertas. Alzaos, oh puertas eternas. Porque ya se abrió la puerta de la misericordia, Padre. La puerta dorada de la misericordia fue abierta para que pasara ese asno, ese burrito, que aunque era un animal vil, se había guardado solo para Jesús. No le había servido a nadie más. No había jalado carga, aparejo, yugo de nadie. Nadie se había montado sobre él. Estaba consagrado. Estaba en espera para Jesús. Y en ese animal humilde, el Señor atravesó la puerta de la misericordia. El Señor atravesó la puerta dorada de la misericordia para venir a conquistar. Pero no conquistó con espada, no conquistó con violencia, no conquistó con derramamiento de sangre, conquistó con humildad. Levanta tus manos, aquel que conquistó tu corazón, no con gritos, lo conquistó con su amor inefable. Lo conquistó mostrándote una misericordia que tú no merecías. Conquistó la ciudad de Jerusalén, conquistó tu vida, conquistó tu familia con gracia, con amor, con oportunidad, con el sufrimiento de sí mismo. Con el sufrimiento de sí mismo, con el derramamiento de su propia sangre y con la exposición de su propia vida para establecer en esta tierra, en Jerusalén y en ti y en mí, el reino maravilloso de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres ese gran rey. Tú, Señor, eres ese gran rey. Y a ti te honramos y a ti te bendecimos, Señor. Gracias por la misericordia mostrada a nosotros. Porque siendo tú el Rey de los reyes, siendo tú el Rey de la gloria, Señor, si alguien tenía derecho de entrar gloriosamente, ¿acaso no eras tú? Si alguien podía entrar de una manera majestuosa, ¿acaso no eras tú, Señor? Pero fuiste humilde,
tomaste forma de siervo para mostrarnos tu corazón. Y por cuanto te rechazaron, un día este mundo conocerá tu faceta gloriosa y poderosa. Un día este mundo la conocerá, Señor. Te damos gracias, Jesús. Amén. Dale el aplauso fuerte al Señor maravilloso, a Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.